Y bueno chicos, los ingredientes que necesitamos para hacer este pollo a la parmesana son los siguientes. Aquí tengo 2 pechugas de pollo grandes y una chica. Esto me va a dar aproximadamente para 4 o 5 porciones, ya que el día de hoy lo vamos a hacer en sándwiches. También ocupamos media tacita de queso parmesano rallado, 4 huevos, 2 tazas de pan molido y 2 tazas de harina aproximadamente. Y sal y pimienta al gusto. Para nuestra salsa de tomate, aquí tengo lo que es una cebolla cortada en pedazos, 5 ajos, un pomo de casi 700 mililitros de tomate. Si ustedes no tienen, pueden únicamente moler en la licuadora unos 5 o 6 jitomates frescos y ya tendrán esto. También tengo una cucharadita de hojuelas de chile, media cucharadita de pimienta negra, cucharadita y media de albahaca seco. Si no tienen albahaca seco y tienen fresco, pónganle unas 20 o 25 hojitas y será suficiente. También tengo una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano y media cucharadita de perejil seco. Entonces esto es para nuestra salsa. Ahora, para acompañarlo voy a utilizar lo que es repollo o lechuga, lo que sea de su preferencia, jitomate, aguacate, crema fresca, y muy importante, queso mozzarella. Eso no puede faltar. Y bueno chicos, primero vamos a trabajar en lo que es nuestra salsa de tomate. Como pueden ver, ya tengo una olla aquí, temperatura alta. Le voy a poner unas 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva. Y vamos a poner lo que es nuestro cebolla y nuestro ajo. Y vamos a freír esto por unos 5 o 6 minutos hasta que se empiece a dorar. Y bueno, ya después de 5 minutos, como ven, ya la cebolla y el ajo se ven doraditos, como que se están empezando a quemar. En este momento vamos a bajarle a temperatura media. No se preocupen, así se tiene que ver la cebolla y así se tiene que ver el ajo. En este momento, ya una vez que le bajemos a temperatura media, vamos a agregar lo que son nuestras especies, todas. Y vamos a freírlas por unos 30 segundos. Y bueno, ya después de 30 segundos, ahora sí, vamos a agregar lo que es el puré de tomate. Únicamente voy a enjuagar lo que es mi botella con media tacita de agua para que se vaya todo. Y ahora sí, vamos a hervir esto a temperatura media baja por unos 10-12 minutos. Y bueno chicos, ahora sí vamos a cortar lo que es nuestro pollo. Recuerden, siempre con las manos bien limpias. Entonces, si quieren usar guantes, pueden usar guantes. Pues yo aquí lo voy a agarrar así, y como ven, el pedacito que le queda no hay que cortárselo, simplemente hay que abrirlo de esta manera, así. Y después así, delgadito, para que se cosa. Y a esta parte que está todavía un poquito gruesa la voy a volver a abrir a la mitad, así. Y de aquí voy a sacar 2 partes, esta y esta. Les voy a mostrar otra más nuevamente. Este es el pedacito que siempre viene colgando de la pechuga, no hay que cortárselo, hay que empezar de ese lado, abrirlo por aquí. Voy a quitar este gordo que tiene, y de aquí nuevamente delgadito, así, sin pasar al otro lado. Y esta pieza que queda gruesecita, únicamente un poquito, ya me pasé un poquito, pero no importa, así. Y nuevamente van a ser 2 piezas, esta y esta. Y bueno chicos, ahora sí vamos a hacer lo que es nuestro empanizado para nuestro pollo, en lo que nuestra salsa se cocina. Como ven, aquí ya tengo la harina y aquí tengo el pan molido. Entonces, en cada uno voy a poner media cucharadita de pimienta en cada uno y media cucharadita de sal. Ahora, en el pan vamos a agregar lo que es media tacita de queso parmesano, y ya simplemente hay que incorporar ambas perfectamente. Y bueno chicos, por otra parte, en otro tazón vamos a poner lo que son nuestros huevos. Ya dependiendo de la cantidad que vayan a hacer, es la cantidad de huevos que ocupan, y también una media cucharadita de sal. Y simplemente vamos a batir todo.
Y bueno chicos, ahora sí vamos a terminar de empanizar lo que es nuestro pollo a la parmesana. Entonces aquí ya tengo mi pollo y aquí tengo todas las cosas que necesito para empanizarlo. Primero, con las manos nuevamente bien limpias, voy a tomar un pedazo de pollo y lo voy a meter en lo que es la harina. Así. Después lo vamos a meter a lo que es el huevo batido. Traten de mantener una mano limpia y con la otra hagan todo lo demás. Les voy a decir ahorita por qué. Porque al momento de que pongamos nuestro pollo aquí en el pan, con la mano seca podemos ponerle el pan y poderlo apachurrar para que se le pegue bien. Y así ya el pan no se nos pega en nuestras manos. Así. Lo pueden apachurrar un poquito para hacerlo un poco más delgado. Y ahora sí, sacuden el exceso y aquí tengo un plato donde los voy a ir poniendo. Nuevamente, aquí tengo otro pedazo a la harina primero. Que quede bien cubierto de la harina. Después sacudimos el exceso. Vamos hacia el huevo. Estilamos el exceso. Y finalmente va a lo que es nuestro pan. Ahora sí ya está, y así sucesivamente hasta que terminemos todo nuestro pollo. Y bueno chicos, una vez que ya estén perfectamente empanizados, ahora sí, vámonos para la estufa. Y bueno chicos, como pueden ver, ya estamos aquí en la estufa. Tengo una sartén con aceite suficiente para empezar a freír lo que son nuestras pechugas a la parmesana. Y bueno, voy a agregar de una en una, temperatura media, para que se cosan bien y también se doren por los dos lados. Y bueno, ya después de un minuto, ya le voy a dar vuelta. Y como ven, se ve bien doradita. Hay que dejarla un minuto, minuto y medio de este lado. Y nuestra pechuga estará lista. Y bueno chicos, ahora sí, ya pasó un minuto y medio. Ya como ven tiene muy buen colorcito. Simplemente le voy a estilar lo que es el aceite aquí. Y aquí a un lado ya tengo un plato con una servilleta donde los voy a dejar estilando. Y así vamos a seguir sucesivamente. Y bueno chicos, ahora sí nuestra salsa ha estado hirviendo por 12 minutos. Ahora sí, simplemente le voy a apagar, la vamos a moler y nuestra salsa estará lista. Y bueno chicos, ahora sí aquí tengo dos piezas del pollo parmesano. Las vamos a poner en un contenedor para llevarlas al horno. Pero antes vamos a poner lo que es nuestro queso mozzarella. Y vamos a ponerlas en el horno a temperatura alta, en asar o broil, como se le conoce en inglés. Y las vamos a dejar ahí por aproximadamente entre 2 a 3 minutos hasta que el queso esté bien derretido. Así que ahorita regreso con ustedes. Y bueno chicos, ahora sí, nuestro pollo está perfectamente listo. Lo único que les quiero comentar aquí es el tipo de pan. Yo el tipo de pan que estoy usando ahora es este tipo de pan que es tipo baguette, pero es de afuera un poco firme, pero de adentro es bien suavecito. Entonces es muy importante que esté suavecito de adentro. ¿Para qué? Para que absorba nuestra salsa. Entonces ya tengo yo aquí uno. Como ven, le quité un poco de migajón. Entonces simplemente voy a sacar una de mis pechugas. Miren qué rico está el queso, realmente bien derretidito. Eso le va a dar mucho sabor. Y simplemente la voy a partir a la mitad para que quepa mejor en el pan. Ahora sí, ya aquí tengo también lo que es la crema fresca. Miren, les voy a mostrar. Simplemente le voy a poner un poquito de cada lado. Y les voy a decir por qué. Porque el contacto de la crema con la salsa de tomate se va a hacer como una salsa rosada. Y eso le va a dar mucho más sabor todavía a nuestro sándwich. No le voy a poner mucha, simplemente una capa delgada de ambos lados. Y ahora sí, vamos a poner lo que es nuestro pollo adentro. Así. Y de un lado le voy a poner los jitomates, como pueden ver, así. Y miren, no sé si puedan ver qué jugoso está el pollo ahí. Miren el jugo. Realmente eso pasa si no sobrecocen el pollo. Y del otro lado le voy a poner unos pedacitos de aguacate.
Y si ustedes deciden, le pueden poner también un poquito de repollo o lechuga. Y ya simplemente aquí ya tengo mi salsa, está todavía bien caliente. Le vamos a poner por aquí por en medio y por todos lados para que el pan absorba y también el pollo sepa delicioso. Bueno, ahorita los voy a mostrar y vamos a partirlo. Y bueno, ahora sí vamos a partirlo para mostrarles qué tal queda. Y lo voy a poner en nuestro plato. Yo tengo un plato. Aquí está. Y así queda nuestro sándwich de pollo a la parmesano. Y bueno chicos, espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Si fue así, no se olviden por favor de regalarme un like. También compartan el video con sus amigos, con sus familiares. Y si son nuevos por aquí, pues como siempre los invito a que se suscriban y que sigan apoyando este canal. También aprieten la campanita para que no se pierdan de ningún video como este que estaré subiendo por este canal. También por favor déjenme sus comentarios y sin nada más que decir, espero verlos en el próximo directo o en el próximo video. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Adiós y provecho.